Si tienes al menos $400 guardados para cubrir alguna emergencia, estás financieramente mejor que un tercio de los americanos, según la Reserva Federal. Es bien sabido que la mayoría de las personas tienen un manejo muy malo a nivel financiero y solo unos pocos son responsables con su dinero. Tener una buena relación con el dinero no necesariamente significa ser muy rico o ganar mucho dinero. Solo significa que te hagas responsable de tus decisiones en cada momento y te sientas cómodo con tus ganancias y gastos. ¿Cuáles son las razones más comunes por las que las personas están en bancarrota? Quédate hasta el final del video. De esa manera puedes evitar estos errores que te pueden mantener en quiebra para toda la vida. Mi nombre es Andrés. Me dedico a enseñar a las personas acerca de dinero, finanzas personales e inversiones. Si estás interesado en mejorar tus finanzas para el futuro, asegúrate de suscribirte y darle like si te gustó este video. La mayoría de las personas no tienen propósitos claros con sus finanzas. Los propósitos claros son el inicio para todas las decisiones que involucren al dinero. ¿Cómo vas a pagar tus deudas o trabajar menos si no tienes una dirección? Cuando te planteas metas financieras, estás creando el rumbo para tu futuro, lo que te ayudará a tomar decisiones que te llevarán a cumplir esas metas. Por ejemplo, estar libre de deudas en los próximos 3 años es una meta clara y concisa. A partir de ahí es ejecutar un plan que te ayude a lograrla. Si quieres multiplicar tus ganancias para el próximo año, verás que puedes empezar a hacerlo hoy mismo. Lo primero que deberías hacer es ponerte una meta de en dónde te gustaría estar específicamente a nivel financiero y cuándo te gustaría llegar ahí, ya sea ahorrar $10,000, comprar un carro al cash o comprar una casa nueva. Estas metas tienen en común que poseen propósitos definidos. Comúnmente, no se preparan las personas para las emergencias debido a que un tercio de las personas no tienen $400 disponibles para cubrir cualquier emergencia que se presente. Esto puede ser un grave problema puesto que los gastos inesperados son comunes y $400 no es mucho dinero para cubrir este tipo de situaciones. En promedio, reparar un carro cuesta alrededor de $500 a $600. Si no encuentras una manera de prepararte para las emergencias financieras, te estás poniendo en una situación de fracaso. ¿Qué tal si pierdes tu trabajo? ¿Qué pasa si estás en necesidad urgente de una intervención dental? Cuando no estás preparado para una emergencia común de $400, tendrás que buscar otras maneras de financiarla como tarjetas de crédito. Con esto no solamente se te va a dificultar ahorrar para un fondo de emergencias, sino que además se te va a hacer difícil pagar la deuda. Cuando estás obligado a pagar altos intereses, eres propenso a no llevar un presupuesto. Una de las razones por la cual la mayoría de personas se mantienen en bancarrota es que no viven de acuerdo a un presupuesto. Según el Banco de Estados Unidos, solo el 41% de los americanos vive de acuerdo a un presupuesto. El problema es que si no llevas las cuentas de tus ganancias y gastos, será casi imposible saber cuánto dinero gastas en las distintas categorías. Si alguna vez te han pagado, has realizado algunas compras con ese dinero y luego parece como si no te quedara nada. Solo falta preguntar ¿a dónde fue a parar todo este dinero? Al no saber la respuesta a esta pregunta, te darás cuenta de la importancia que tiene hacer un presupuesto. Esto puede verse como algo negativo o estresante por el hecho de tener que llevar todos los gastos en una tabla, pero realizar este ejercicio puede ser de muchísima ayuda, especialmente para aquellos que buscan obtener control en sus finanzas. Una de las excusas más comunes que las personas dicen acerca de su pobre situación financiera es que ellos quieren gastar el dinero para disfrutar la vida. Se ha vuelto popular el no ahorrar e invertir hasta que se está muy viejo. Es entendible que un joven no quiera hacer ninguna de las dos hasta que llega a la edad de 50, 60 e incluso 70 años. No tiene mucho sentido sacrificar tu juventud planeando un posible retiro como millonario. De igual forma, es importante encontrar balance entre pensamiento hacia el futuro y disfrutar el presente. Querer invertir en el futuro mientras tomas decisiones inteligentes que te permitan disfrutar tu juventud es un paso muy importante para empezar a ganar la perspectiva adecuada. Para muchas personas, el balance incluye tomar decisiones que te beneficiarán en el futuro, además de usar el dinero para darte gustos y divertirte. El problema está en que la gran mayoría poseen hábitos caros.
no solo los ricos poseen hábitos caros, existen muchos hábitos que consumen recursos económicos, los cuales los económicamente pobres poseen. Esa es otra razón por la que no avanzan. Fumar es un ejemplo de esto y la gente en general no lo ve de esta forma. Si un fumador consume un paquete de cigarrillos al día con un costo de $7, eso equivale a más de $200 al mes, y todos conocemos a algún fumador que argumente no tiene $200 para invertir al mes. Otro hábito caro es salir a comer de forma constante. No hablo de comer una pequeña comida unas cuantas veces al mes. Hablo de salir a comer de forma regular, incluso más que en la casa. Las personas tienen la percepción de que gastar $50 al salir a comer no pasa absolutamente nada, pero al ser como se ha expuesto anteriormente, $50 aquí y ahí al menos 4 veces a la semana, eso hace una gran diferencia. Las personas suelen tener malas deudas, pero no significa que todas las deudas sean malas. Existen dos tipos de deudas, las buenas y las malas. Las buenas son aquellas que te ayudan a hacer más dinero, como un préstamo hipotecario para poner esa propiedad en renta o alquiler. Las malas deudas son en las que pensamos a la hora de escuchar la palabra deuda. Esto es dinero prestado para comprar activos que se desprecian, como por ejemplo carros, ropas, vacaciones y muchos accesorios que usualmente se financian con tarjetas de crédito. Cuando tenemos malas deudas, pagamos muchos intereses, además de que el uso que le dimos a la deuda no nos dejará algún valor para el futuro. Al contrario, se devaluará. De igual forma, son deudas que desde un principio no podían solventar en la mayoría de los casos. Cuando alguien compra un carro nuevo y lo pagan financiado, es porque en la mayoría de los casos no lo pueden pagar de contado. De esta manera, ahora pagarán intereses al prestador mientras el carro se va depreciando a un ritmo muy rápido, y el hecho de que desde un comienzo estuviera fuera de su alcance lo convierte en una mala inversión. Como dice un dicho, los ricos ganan intereses mientras los pobres los pagan. Tratar de impresionar a los demás es la manera más rápida que existe de llegar a la bancarrota. Caer en esta trampa de autosatisfacción creando cierta envidia alrededor de ti por parecer rico no vale la pena. Como dice Dave Ramsey, las personas compran cosas que no necesitan con dinero que no poseen para impresionar a personas que no les agradan. El último secreto para tener éxito financieramente es siempre pagarte primero, porque te hace sentir merecedor del dinero que estás generando y te motiva a seguir generando. Valga la redundancia, siempre tomando en cuenta el equilibrio entre disfrute y planeación hacia el futuro.